Cuando aún tenía el pan en mis manos, mi padre me indicó que no regresara al hogar. El arroz, que era su preferido, estaba a una temperatura agradable. La noche anterior preparé la comida siguiendo la receta de mi madre, que incluye un toque especial y una cucharadita peculiar de jarabe de maíz que siempre añade. Pasé 3 horas bajo la lluvia para llevarle el regalo, tal como lo hago anualmente. Se celebró el Día de Acción de Gracias. Me encontraba en mi hogar. Nunca imaginé que me encontraba allí. No habíamos expresado nuestra gratitud siquiera. La tortilla no estaba troceada. El plato de cristal contenía una tortilla que burbujeaba, un objeto que mi madre solo sacaba anualmente. Mantenía mi presencia, continuaba con una sonrisa en mi rostro y conservaba ese dinero cuando mi padre me instó a olvidar las $50.000, Rachel. No te inquietes por regresar a tu hogar. Al principio creí haber malinterpretado lo que escuché o que se trataba de una broma insulsa. Mi papá no solía ir al teatro y en nuestra familia el Día de Acción de Gracias no era una ocasión para el dramatismo. O por lo menos, no fue hasta esa misma noche. Sin embargo, ninguna persona soltó una carcajada. Lisa se sentó al otro lado de la mesa con las manos extendidas detrás de ella, como si estuviera en una ceremonia fúnebre. La mirada de David se posó en la superficie de la mesa. Aunque mi madre, esa madre tan cariñosa y gentil, se negó a encontrarse con mi mirada. No pude sentarme debido a las circunstancias. Al sostener la tortilla en mis manos, de pronto noté que pesaba más de lo esperado. Me observé de manera torpe, como si pudiera dar cuenta de la situación. Mis disculpas. Expresé con palabras. El jabón de mi papá se ha roto. No compliquéis esta situación más allá de lo necesario. ¿Podrías especificar cuál es la acusación en mi contra? Lisa por fin se observó a sí misma. Tenía unos ojos que parecían ser pequeñas ventanas rojas, revelando una mirada como si hubiera estado llorando sin cesar. Sin embargo, su voz se escuchaba nítida. El mes pasado, la cuenta de mi madre perdió $50,000 después de que colaboraste con la configuración de la banca en línea. Mis labios se separaron, pero no se escuchó ningún ruido. Efectivamente colaboré con mi madre en la gestión de sus finanzas. Sentía ansiedad por no llevar documentos impresos, como si desconfiara del almacenamiento en la nube. Aquella mañana de domingo me senté junto a ella y revisé la aplicación, los documentos de identidad y las preguntas de seguridad. Hasta llegó a plasmar todas las palabras en un diminuto bloc de notas que solíamos guardar en el cajón de la cocina. Hace 4 semanas que ocurrió eso. 4 semanas completas. En este momento me estaban indicando que fue cuando le sustraje algo. ¿De verdad lo dices? He dado una respuesta. ¿Piensas que me apropié de la moneda de mamá? David finalmente se expresó con determinación, como si le costara pronunciar esas palabras. No deseábamos aceptarlo. Sin embargo, el banco verificó que las extracciones se llevaron a cabo a través de Internet. Nadie más contaba con la posibilidad de entrar. Solo una persona más. A excepción mía. Dirigí mi mirada hacia mi madre. No se cansó. No emitió ningún grito. La cabeza no experimentó ningún movimiento. Tomó su lápiz y lo llevó a la boca como si estuviese indispuesta. Fue en ese momento cuando recibí el golpe. La habitación. El tráfico, una costumbre que se repite cada año. Todo eso carecía de importancia. Dejó de ser la hija de ellos. Resultaba ser un individuo bajo sospecha. Coloqué con cuidado la pieza en el borde de la mesa. El tráfico se detuvo lentamente frente a la piedra de granito. Por favor, recógeme mi vestido de la parte posterior de la silla donde lo dejé anteriormente. No dije nada. Papá me recordó con tranquilidad que el plazo era al final de la semana. Después nos dirigimos al despacho de un letrado. En el automóvil, no derramé lágrimas. No alcé la voz, ni usé malas palabras, ni golpeé la rueda del freno como se ve en las películas. Acabo de colocar el vestido en la mesa de la cocina, todavía sin terminar de armarlo, mientras permanezco sentada. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por faroles y cortinas de papel cubriendo las ventanas. En la víspera navideña, el aroma a fritura, canela y tranquilidad impregnaba las calles de la ciudad. Excepto por mí.
Acudí al mismo abogado que solía ver de paso por la calle, pero nunca encontraba motivos para detenerme. El abogado no indagó sobre la razón de mi requerimiento de un espacio para celebrar un evento. Mostraba gratitud por ese pequeño favor recibido. En la habitación se percibía el aroma de alfombra antigua y palomitas de maíz de microondas. Después de quitarme los zapatos, me senté en el suelo con las manos temblorosas. Contaba con 34 años de edad. Siendo un experto en investigaciones forenses, contaba con la confianza de numerosas empresas para realizar auditorías, incluso mis padres creían que me habían arrebatado de su lado. No me sorprendí en absoluto ante la peor parte. No del todo. Se produjo. Símbolos. Detalles diminutos. La expresión en los ojos de Lisa al escuchar las bromas de mamá sobre mis ascensos. La vez que mi padre me cuestionó si consideraba conveniente tomarme un descanso, ¿no te parece oportuno? Comprendo, experimentar mi profesión era como estar desconectado de la realidad. Antes de la Navidad, ya había mencionado David en voz baja que yo estaba tratando de adquirir lealtad al ofrecerme a pagar por un nuevo teléfono para la casa. Creí que simplemente estaban haciendo una broma. Creí que aún manteníamos nuestro lazo familiar. Al despertar, me incorporé en la cama y dirigí la mirada hacia el firmamento. Intenté cambiar el día en que mi madre me solicitó asistencia con su cuenta bancaria. Cada vez que tocas la pantalla accedes a tu cuenta o restableces tu contraseña. ¿Había extraviado algo? ¿Alguien más había observado el cuaderno que guardábamos en la caja? El recipiente. Siempre permanecía con la puerta cerrada. Era imposible que alguien la hubiera podido abrir. Lisa seguía residiendo en su hogar, ocasionalmente según su circunstancia. David poseía una llave de acceso a la vivienda. Aunque fui yo quien acompañaba a mamá por el lugar, no fui la única que estaba al tanto de ello. A pesar de todo, ellos confiaron en ello. Pensaron que aguardaría a que su madre enfermara para así aprovecharse de ella y quedarse con su dinero, que asciende a $50.000. Como si fuera imprescindible. Como si jamás hubiera. Recibí una llamada en mi celular. Un comunicado de Lisa. No deseábamos que las cosas llegaran a este punto, sin embargo, tu comportamiento nos ha generado desconfianza. No que tengas un día de acción de gracias lleno de alegría. Espero que te encuentres bien. Nada más que eso. Como si hubiese causado algún daño. Actuaría como si fuera yo quien tuviera que pedir disculpas. Incliné el teléfono hacia abajo. Durante mi jornada laboral, me dediqué a descubrir empresas ocultas y ganancias fraudulentas. Conozco la apariencia que toma cuando el dinero se esfuma y cuando se intenta hacer parecer que la responsabilidad recae en otra persona. En este momento, alguien me eligió como su pareja. Observé el firmamento hasta que las luces desaparecieron. Si la familia deseaba considerarme como el delincuente, quizás era el momento de comenzar a indagar como tal. Al día siguiente me levanté muy temprano. Sin activación de la alarma. Solo el instinto guía sus acciones. Después de tanto tiempo investigando fraudes empresariales, he aprendido una lección. Siempre hay rastro del dinero, nunca se esfuma por completo. Solamente se encarga de redireccionar. Saber en qué lugar dirigir la mirada inicial y quién resulta favorecido es la clave. Tomé un café del lobby y encendí mi portátil en la mesa de la habitación del hotel. La empresa para la que trabajo había analizado recientemente un fenómeno de jubilados que sufrían abusos financieros, personas mayores con ingresos modestos que de repente veían desaparecer sus ahorros en 3 casos de jubilación, cada uno por debajo del umbral de informe federal. No se trataba únicamente de un banco, sino que uno destacaba por encima de los demás. Mutual Greenbel. El Banco de las Madres. Decidí no informar a mi familia sobre mi participación en la investigación. Mostraba fiabilidad desde el punto de vista técnico, pero poseía la capacidad de analizar con precisión la información de las transacciones internas y identificar con certeza a quién acudir. Le mandé un breve mensaje a Theo, el oficial de complejidad a cargo de nuestro caso en este momento. Solamente se requiere un nombre, un intervalo de fechas y un lugar. En 1 hora obtuve todo lo necesario: relatos sobre pensiones de jubilados de antaño, 3 relatos de jubilados de mi creación separados por 5 días. En primer lugar, la cantidad de $20.000.
La cantidad de $15.000 es la segunda. El tercer premio es de $15,000. Cada uno realizado en presencia, no a través de Internet. Esa fue la primera embestida. Fui acusado de haber utilizado el servicio de banca por Internet. Me informaron de que era el único autorizado para entrar. Sin embargo, si el dinero se retiró en presencia física, no fui yo. Hice clic en el enlace de las imágenes de verificación que no cargaban. La resolución es modesta pero nítida. Se ha subido el primer vídeo. Greenville Mutual. El 10 de octubre a la 1 de la tarde. Nerviosa, una joven mujer se aproximó cautelosamente a la punta, observando constantemente hacia atrás. Blanca cabellera. Navaja oscura. Luminarias de gran tamaño. Al inicio creí que quizás alguien había empleado a una vidente. Un desconocido desembolsó dinero para hacerse pasar por su madre. Sin embargo, la joven se acercó aún más a la cámara. Se quitó la mascarilla para conversar con la fuente de información. Lisa, la joven. A pesar de tener los pies de un tono grisáceo, reconocía esa cara. Esa cara había venido al mundo. La madre se aproximó al extremo de la cámara. Presenció cómo encendía velas en celebraciones y se entristecía por relaciones amorosas que no funcionaban. Mientras coqueteaba, jugueteaba con sus dedos en la parte superior de la cámara. Entregó lo que parecía ser la identificación de su madre y le puso su firma en un documento. Desde la época escolar, su caligrafía permanecía invariable. Me incorporé en la silla, la luz del alojamiento resplandecía sobre mí. El dinero no había sido simplemente sustraído. Tenían todo previsto. Reflexioné brevemente. Después de asistir a mi mamá con su tarea en línea, aproveché la oportunidad para que me grabara en vídeo. Accedí al vídeo número 2. El día 15 de octubre. La punta es idéntica. En esta ocasión, le tocaba a David. Desnudo, sin vitalidad, nerviosa. Mantén la calma y confía en ti misma. Hizo una broma al contador. Fue rubricado como si estuviera sugiriendo el pacto. Una vez más, Lisa es la protagonista del tercer vídeo. El vestido idéntico. Variedad de espaldas. La prepotencia de esa actitud provocó que mi piel se resquebrajara. Sin embargo, todavía faltaba una parte por completar. ¿De qué manera lograron acceder al ID de su madre y a los detalles de la cuenta? Después, vino a mi mente algo. Antes de colaborar con mi madre en la configuración de la aplicación, estuve realizando exámenes a pacientes en el hospital durante 2 semanas. Solo se trata de exploraciones iniciales, nada grave. Lisa se ofreció como voluntaria para pasar la noche con ella. El bolso de mamá nunca la abandonó. La bolsa, los extractos bancarios y el permiso de conducir pertenecen a usted. Fue en ese momento cuando todo comenzó. Pero la historia no acabó ahí. He repasado la información del cuento. Después de salir de la ciudad, la primera vez que se conectó no fue desde el teléfono de su madre, sino desde una tableta conectada al Wi-Fi de su hogar. La dirección IP que Lisa solía utilizar al transmitir contenido en Netflix. El pasaporte de la OTP se envió a un correo electrónico distinto al que no había sido previamente registrado. Observé la escena. El teléfono de recuperación fue propiedad de David. No se limitaban a estar desesperados, también mostraban actitudes arrogantes. No creían que alguien haría la pregunta. Si la hija siguiente era claramente la culpable. Si los demás miembros de la familia se expresaban unánimemente. Finalicé la llamada. No se trató únicamente de una confusión. No se trataba de un instante desesperante ni de un error al borrar una cifra. Resultó ser un engaño. Utilizaron mi cariño hacia mamá como decorado. Cerré el bolso donde guardo el teléfono y tomé el dispositivo móvil. Evitar contactar a las autoridades. Todavía no. Me comuniqué con mi lugar de trabajo. Consulté a Theo acerca de un detalle concreto relacionado con las ilustraciones de los medidores. Podría hacer una comparación entre ellos. Después abrí la cartera y tomé un bolso negro similar al que solía llevar a las reuniones en la asamblea. Si la familia deseaba tener un villano entre ellos, les enseñaría cómo lucía cuando el malvado escondía las recetas.
No he contactado a las autoridades. Regresé el domingo por la tarde, justo en el momento en que la luz del sol se desvanecía en ese lugar dorado que aparece cada año entre las festividades navideñas. La luz que creaba un ambiente acogedor en el hogar. Hoy no es el día. Había una gran cantidad de vehículos en la carretera. El automóvil de David. El resumen de Lisa. El automóvil de tipo sedán de mamá. No existen costos. Únicamente la familia. Estacioné en la curva. Me senté brevemente con las manos del motor reposando sobre la mochila negra que llevaba a mis espaldas. El individuo que registraba cada fórmula, cada indicación temporal, cada falsedad que creían que pasaba desapercibida. Después de salir, descendí por las escaleras y accedí al lugar. El aroma que impregnaba la casa era una mezcla de pollo recién cocinado y el dulce perfume de las rosas. En la cocina, las luces brillaban. Fui testigo del suave murmullo de voces, la combinación de telas lujosas y una risa ajena que ya no me correspondía. En la cocina fue donde hallé a todos. Lisa estaba sentada en la mesa, con la bolsa de café en la mano, moviendo las piernas como si tuviera 13 años. David se puso de pie frente al refrigerador con las manos entrelazadas y una expresión inusual en su rostro. La madre se encontraba junto al fregadero, mientras que el caballero lavaba los platos con movimientos pausados y cuidadosos. El padre se encontraba combinando algo en el soporte. Al ingresar, sus miradas se cruzaron. Y de repente todo quedó inmóvil. Nadie pronunció palabra alguna. Anduve entre ellos hasta llegar a la isla y puse el recipiente en la encimera de madera donde acostumbrábamos a preparar la comida. Después de abrirlo, pregunté con tranquilidad si pensaban que había robado a mamá y les propuse mostrarles lo que sucedió en realidad. El viento varió, de forma delicada como previo a una tempestad. Extraje la primera imagen de un fotograma de la grabación de seguridad del banco. Lisa, con gafas de sol, inclinada sobre el mostrador de un cajero firmando un documento. El día 10 de octubre. $20.000. No se encuentra en la red. No lo hago. Ninguna persona cambió de posición. Ni Lisa tampoco. En la imagen siguiente se ve a David con una sonrisa en el rostro, vistiendo un suéter azul oscuro mientras entrega un cheque. La fecha es el 15 de octubre. $15.000. Experimentaba un ligero temblor en mi voz, no por enojo sino por contenerme. No les resultaba ajeno. Esas eran las personas con las que había compartido mi infancia. Lisa apretó con mayor intensidad la taza entre sus dedos. Después de abrir la boca, la cerró de nuevo. Los comprobantes de pago quedaron en la caja. La sucursal idéntica. Las firmas son idénticas. Hice una comparación entre tu escritura y la de Lisa en la nota que estaba en la nevera la semana pasada. Un momento fugaz transcurrió. Finalmente Lisa se decidió a expresarse. Recordaba su voz como más tenue de lo que era en realidad. ¿Eres tú? ¿Has verificado nuestros objetos? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Ya verificaste las de mamá? La madre revisó detenidamente el contenido del papel, observando las palabras con manos que temblaban. Al momento de expresarse, su tono era sereno. Casi rogando. Sin embargo, la entidad financiera. Informaron que se llevó a cabo de forma virtual. Esa fue la interpretación que hicieron de mis palabras. Sin embargo, la retirada en sí misma no resultó ser exitosa. La conexión en línea se estableció más tarde a través de una tableta conectada a tu red Wi-Fi. La cuenta estaba programada para restablecerse mediante un correo electrónico asociado al número telefónico de David. En la cocina reinó un profundo silencio, como si estuviera nevando. El padre cesó de agitar. Lisa desvió la vista. David observó el suelo con la esperanza de descubrir una verdad distinta en ese lugar. Me hiciste creer que mi hija me ha hurtado. La madre murmuró en voz baja. No estaba fijando la mirada en alguien en concreto. Quizás ni siquiera a mí me afecte. Me indicaste que no regresara al hogar. Expresé en voz más baja todavía. Nunca te has preocupado por averiguar si lo completé. Fue eso lo que me causó dolor. La imputación no. Incluso la presencia de los abogados no intimida. La falta de la interrogante.
Al fin, Lisa dirigió su mirada hacia mí. No fue la culpa lo que provocó que su rostro se retorciera, sino la amargura que sentía. Siempre logras alcanzar tus metas. La labor. Halagos. La importancia de mostrar respeto. Mi intención era equilibrar la situación. La estuve mirando por un buen tiempo. Se le veía más viejo que la semana anterior. Quizá en ese momento la observaba como si fuera la primera vez que la veía. No restaste importancia a ninguno de mis comentarios. Lo has carbonizado. David carraspeó. Emitía un tono de voz uniforme. No te preocupes, mamá. Rachel recibe un salario superior al total de lo que ganamos entre todos. No se trató de algo personal. Dejé escapar un suspiro pausado, resistiendo la sensación helada que recorría mi espalda. Cuando se trata de la familia, siempre es algo íntimo. Vi a mi madre tomar asiento con calma en la mesa, manteniendo la carpeta abierta delante de ella. Descansaban en su falda las manos de ella. Con las manos extendidas hacia arriba, como si estuviera indeciso sobre cómo utilizarlas. Finalmente mi padre se expresó. Rachel es el nombre de la persona. ¿Cuál es tu plan? Observé fijamente sus ojos. Después de varios días, finalmente dejé de sentirme como la más joven en la habitación. Decidí no proceder legalmente, sin embargo, he compartido la documentación con el abogado de la familia. Tienes la libertad de elegir qué acción tomar con respecto a esa situación. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza. Me siento fatigado. Más antiguo de lo que tenía en mente. La carpeta fue cerrada por mí. Mis manos reaccionaron automáticamente recordando todos los años de trabajo y colaboración. En esta ocasión, la certeza era innegable. Le recordé que no regresara sin reembolsar el dinero, mencioné. El dinero no fue tomado por mí. Sin embargo, expresé la verdad. Permanecí en espera. Lo necesario para que las palabras pudieran caer. En ese momento, decidí cambiar de dirección. La voz de mamá Rachel se quebrantó. Detuve mi paso en la entrada. El día de acción de gracias ha llegado a su fin. Expresé con palabras. Fueron todos ustedes quienes se ocuparon de esa tarea. Dejé mi hogar sin pronunciar palabra alguna. Olvidé traer la carpeta. El pastel no lo traje. Nada más tengo las llaves. Y esa parte de mí que todavía pensaba que me habrían seleccionado. No me dirigí directamente a mi hogar. Permanecí un tiempo dentro del automóvil, estacionado frente a mi hogar, observando la ventana de la cocina desde la acera. No hubo nadie que me siguiera. Las luces permanecían encendidas. La risa de Lisa desapareció. David no se molestó en abrir la puerta para comunicar algo. Ninguna persona se apresuró a descender por la entrada para ofrecer disculpas. Principalmente me informó de todo lo que requería conocer. Al regresar a Boston, la ciudad parecía más despierta. Con mayor calma. Regresé a mi trabajo como si todo estuviera igual. Sin embargo, no era idéntica. Ya no realizo llamadas los domingos en la noche. No he tenido la oportunidad de ver los mensajes en el chat de la familia. Permanecí 3 días sin atender el indicador luminoso del buzón de voz en mi teléfono antes de escuchar los mensajes. Pertenecía a mi madre. Rachel es el nombre de la persona. Cometimos un error. Ahora tengo conocimiento de eso. Simplemente. No deseaba aceptarlo. Mis disculpas. No tengo expectativas de recibir tu perdón. Quería informarte de este asunto. La vivienda da la sensación de estar deshabitada. Se retiró antes de que transcurriera un minuto. Han transcurrido 14 días. De repente recibieron una misiva. Papel auténtico. En realidad. En el interior se encontraba una imagen. Lisa, David y yo, de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años. Con trajes de Halloween desiguales, nos encontrábamos en el patio trasero. Me convertí en el guardián de los campos. Las alas de Lisa estaban hechas de papel de aluminio. David se encontraba únicamente empapado en pintura de color rojo. En la parte de atrás de la imagen solo se encontraba una frase.
No nos dimos cuenta de cuánto nos harías falta hasta que te marchaste. Sin rúbrica. David no ha dado señales. Lisa no tampoco. Sin embargo, de acuerdo con un familiar que aún residía en las cercanías, ambos cambiaron de domicilio. La madre ha optado por no dirigirles la palabra. Expresó la necesidad de contar con más espacio. No cuestioné el significado de aquello. No me postulé para regresar. Por el contrario, he innovado con algo distinto. Inicié un taller de fin de semana en el curso de resguardo económico para personas mayores en un colegio comunitario. Aunque no era elegante, se percibía capaz de manejar la situación. Después de la clase del sábado, una mujer mayor se acercó a mí y expresó: «Desearía tener una hija como tú». Mostré una sonrisa amable. No expresé mis pensamientos. Igualmente la mía. En una ocasión. Diciembre pasó sin que tuviéramos un árbol navideño. Sin realizar una llamada. Sin la tradicional actividad de intercambiar decoraciones que solía organizar. Existe un tipo de duelo para el cual nadie está preparado, aquel que surge no de la pérdida de un ser querido, sino al descubrir que tus seres queridos han optado por la versión de otra persona en lugar de la tuya. Una vez que optaron por esa elección, ya no pudieron dar marcha atrás. Sigo guardando la carpeta. No se encuentra en mi lugar de trabajo. Ni siquiera en mi mesa de trabajo. Junto a la repisa, en un cajón entre documentos fiscales antiguos y una copia del préstamo hipotecario. Desde esa noche no he tenido la oportunidad de abrirla. No la requiero. Dado que las circunstancias siguen siendo las mismas. Igualmente yo no.